Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. A esta hora, el gremio de restaurantes se encuentra reunido con la alcaldesa debido a las nuevas medidas de cuarentena adoptadas por los incrementos de casos de COVID-19. Y es que este sector ha sido uno de los más afectados. Se estima, según cifras de julio de 2020, que se tuvieron que cerrar aproximadamente 27.600 locales, es decir, el 30% de la industria. Y en la tarde de hoy nos acompañan 4 expertos economistas que abordarán unas preguntas muy importantes sobre esta problemática. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y me gustaría iniciar respondiendo a la pregunta de este televidente, y para ello es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Nos vamos a referir a las personas que vamos a los restaurantes a consumir los productos, a demandarlos como los demandantes, y a los restauranteros que ofrecen sus servicios como los oferentes. En un modelo de oferta y demanda esto se vería de la siguiente forma. En esta gráfica tenemos por este lado la curva de demanda, que son las personas que van a comprar comida a los restaurantes, y por este lado tenemos la curva de los oferentes, que son los restauranteros que ofrecen sus servicios. El punto de la mitad hace referencia al punto de equilibrio y quiere decir que la cantidad de comida que las personas desean comprar es igual a la cantidad que los oferentes o restauranteros están dispuestos a producir. ¿Y qué fue lo que pasó? Antes de pandemia, las personas íbamos a los restaurantes a demandar o a consumir deliciosos platillos. A cambio, los restauranteros recibían dinero que se convertían en sus ingresos y los utilizaban para cubrir sus gastos. Cuando inició la pandemia, las personas se vieron en la obligación de permanecer encerradas y por ende comenzaron a preparar más alimentos en casa, dejando de asistir a restaurantes a consumir sus productos y servicios, ocasionando que la demanda en restaurantes cayera drásticamente. Si esto lo vemos en nuestro gráfico, podemos evidenciar que la curva de demanda en este caso se contraería a la izquierda, porque quiere decir que las personas demandaron menos productos o menos comida en los restaurantes. Este desplazamiento de la curva hacia la izquierda, debido a que las personas dejaron de ir a restaurantes a demandar o consumir sus productos, generó un cambio en el punto de equilibrio. Si podemos evidenciar ahora donde se cortan ambas curvas, ya no equivale a ese mismo punto rojo. Esto quiere decir que el desplazamiento en una de las dos curvas impacta de forma directa a la otra. Debido a que cayó drásticamente el consumo de comida en los restaurantes, la curva de oferta también se vio impactada. ¿Pero en qué se traduce esto? Nuestra compañera Natalia les va a dar la respuesta. Buenas tardes. Ahora vamos a explicar los conceptos de costos fijos y costos variables y cómo estos afectan los beneficios que perciben los dueños de restaurante en esta pandemia o en este cambio. Lo primero es que los costos fijos se van a mantener a lo largo del tiempo. Estos costos, que son, por ejemplo, el arriendo o la nómina del personal de planta, se van a mantener en el corto plazo. Sin embargo, los costos variables, que sí dependen directamente de la cantidad de venta, pueden disminuir o aumentar dependiendo pues de cómo se comporte la dinámica de otros mercados. Por ejemplo, los costos de venta de la materia prima pueden comenzar a aumentar por la escasez de esa materia prima en la ciudad, por ejemplo, de Bogotá, donde se reciben debido a las diferentes restricciones que existen, o por ejemplo los gastos operacionales también pueden aumentar debido a la necesidad de enviar los platos por domicilio. Sin embargo, hay otros gastos operacionales, como por ejemplo los servicios públicos, que pueden disminuir pues porque ya no hay un funcionamiento presencial de esos restaurantes, y por ejemplo el agua, la luz pueden comenzar a disminuir. En ese sentido, los costos totales van a percibir que los costos fijos se mantienen y los costos variables pues van a tender a disminuir. En cuanto al ingreso, que es la otra variable que nos define los beneficios que va a recibir el dueño del restaurante, dependen directamente del precio y de la cantidad. Acá el supuesto es que la cantidad va a comenzar a disminuir, la gente no va a pedir la misma cantidad de comida, pues primero a nivel presencial van a estar cerrados los restaurantes, y segundo, en los domicilios la gente aún no tiene esa confianza de pedir la comida entregada a la casa. Entonces la cantidad realmente se va a disminuir, el precio, mientras el mercado se equilibra, pues va a tender a mantenerse, pero los ingresos totales percibidos van a disminuir. En ese sentido, cuando hablamos de beneficios, que son los ingresos menos los costos totales, van a disminuir significativamente, y los dueños de los restaurantes van a tener que definir si cierran o siguen adelante. Esta pregunta nos la va a responder Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Pues como tú lo dices, desde que inició la pandemia, con el transcurrir del tiempo hubo restaurantes que decidieron cerrar sus establecimientos o decidieron seguir en el mercado. Como lo mencionaron anteriormente, la demanda que tenían los restaurantes disminuyó porque sus consumidores debían acatar el confinamiento. Por esto muchos de ellos tomaron la decisión de suplirse en casa, o algunas familias hicieron uso de los domicilios, pero aún así la demanda de los restaurantes disminuyó drásticamente. Por lo anterior, los beneficios de las empresas empiezan a disminuir y llega el momento donde un restaurante empieza a meditar su situación económica. Los restaurantes empiezan a tener pérdidas, pero ellos soportan el golpe económico durante el periodo de tiempo que alcancen a cubrir algo de sus costos de arriendo, servicios y nómina. Esto
haciendo referencia a sus costos fijos. Pero en el momento que ellos ni siquiera puedan cubrir los costos de lo que producen, haciendo referencia a sus costos variables, pues ellos tomarán la decisión de cerrar. En términos económicos, existen restaurantes que deciden cerrar porque el precio representado en la gráfica con la letra P o el costo marginal, que es la misma curva negra, al que pagan los demandantes es menor al costo variable medio, curva morada en la gráfica, y estos costos variables medios pues hacen referencia a los costos de producir un producto más. Y pues además estos precios al que pagan los demandantes tampoco alcanzan a cubrir nada de los costos fijos. Cuando los restaurantes están produciendo y pueden cubrir sus costos variables y parte de los costos fijos, como el arriendo, los servicios y demás, ellos deciden no cerrar y deciden seguir produciendo, así no obtengan beneficios positivos o no tengan ganancias. Pero pues en un futuro el mercado de los restaurantes después de pandemia cambiará y pues de este tema nos hablará Carlos. Es decir, a largo plazo, en competencia perfecta, si el precio que ofrece el mercado es inferior al costo total medio mínimo, los restaurantes en este caso deberán cerrar, ya que sus beneficios son negativos y por lo tanto no van a pagar sus costos variables, es decir, no van a poder pagar sus empleados ni los insumos para poder producir sus productos. Si el precio del mercado es superior al costo total medio mínimo a largo plazo de los restaurantes, en este caso los restaurantes no tendrán que cerrar, ya que sus beneficios serán positivos y podrán cubrir sus costos variables, es decir, sus empleados y los insumos para producir sus productos. Dadas las restricciones de la pandemia, las personas dejaron de consumir alimentos en los restaurantes. Esto hizo que la curva de la demanda se contrajera y se desplazara hacia la izquierda. También, dado esto, algunos restaurantes tuvieron que cerrar y por lo tanto la oferta también se contrajo hacia la izquierda. La oferta se contrae hacia la izquierda hasta el punto en que sea igual al costo total medio mínimo a largo plazo de los restaurantes. Es decir, a largo plazo los restaurantes buscarán producir de la mayor manera más eficiente.